7 meses se están cumpliendo del temporal del 16 de diciembre y en aquel entonces nuestra cobertura se enfocó básicamente, en principio ante la emergencia, en tratar de distribuir, de difundir la información oficial por el mismo caos que representaba en buena parte de la ciudad las consecuencias del temporal, la falta de servicios y luego una cobertura también muy enfocada en las cuestiones sociales, ¿no? En los barrios que habían quedado desconectados, en la necesidad de llegar justamente con agua, con alimentos a determinadas instituciones y hemos mencionado, por supuesto, uno de los episodios, el de mayor gravedad de la ciudad, que es el derrumbe de un paredón del gimnasio del Club Bahiense del Norte, donde se produjeron 13 muertes, ¿no? Rosa Miguelina Figueroa, de 66 años, Brian Ortega, de 27, Diego Carrasco, Diego Casati, otro hombre de 45 años, Adriana María Contento, de 63, Federico Luis Dúo y María Laura Rodríguez, un matrimonio de 44 y 43 años. Otro matrimonio de Luis Pérez y Juana Graciela Dancit, de 67 años. Rubén Baldi, de 45 años, con su hijo, un nene de 5 años, Benicio. Y dos docentes también, Norma Nieto, de 61 años, y Juliana Barquero, de 51. Juliana era la esposa de Sebastián Massa, que es abogado además, y está aquí en el estudio Henrich y Loyola, con la intención de conversar un rato con él, obviamente. Y entiendo que es todos los días, ¿no? Pero tal vez en esta fecha particular, con lo que significa volver permanentemente a esta situación, vamos a tratar de enfocarnos en la causa judicial, ¿no? Que está interviniendo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 1, a cargo del doctor Cristian Aguilar, que hasta ahora ha decidido no brindar declaraciones testimoniales, declaraciones periodísticas respecto de la instrucción. Y han aparecido en estos últimos días algunas víctimas, como el caso de Sebastián, que están planteando la necesidad de que se avance en la toma de testimonios y en imputaciones también. Sebastián, gracias por acercarte. Bienvenido aquí a la radio. ¿Qué tal? Buen día, Mauro, y gracias por la convocatoria. Bueno, en principio, proponerte que cuentes hasta donde vos quieras y te parezca necesario tu caso familiar, cómo fue esa jornada, y después nos metemos ya en la intervención en la causa en la cual vos estás como víctima y también acompañando, entiendo, a otros particulares damnificados como abogado. Sí, efectivamente, y desgraciadamente me toca el papel de víctima en esta circunstancia, más allá de mi condición de abogado, y estoy siendo asistido por el doctor Otarán, y obviamente yo también estoy trabajando en el caso, no con la intensidad que lo hace él, pero también estoy trabajando. En relación a ese día, que hoy se cumplen 7 meses, te imaginarás que el día 16 ha quedado para mí grabado a fuego malamente. Ese día, yo arranco el día temprano por la mañana, era un sábado, desapacible, aunque esperando el verano, con todo lo que tiene esa época del año, donde uno añora hacer cierres de ciclo, agradecer haber vivido un año más. Bueno, lo que le puede pasar a cualquier persona por la cabeza, me pasaba a mí ese día con un agregado. Al día siguiente era el cumpleaños de mi esposa, con lo cual salí temprano a la mañana al centro a buscar un regalo, que como era habitual entre nosotros no se podía saber qué era. Entonces entré a mi casa después medio a escondidas con su regalo. Transita la tarde y sobre mediados de la tarde del sábado mi hijo me pide que lo lleve a la cancha de Olimpo a ver un partido, y le digo: mirá, me la estás complicando porque después te tengo que llevar a cenar a otro lado y tengo que estar con tu hermanita y con tu madre en Bahiense del Norte, como era habitual todos los años, el cierre de año en el show de patín. Lo llevo, retorno a mi domicilio y un tiempo después, 1 hora y pico después, veo que mi esposa se apresta a salir muy, muy rápido y le digo: ¿pero dónde vas? Y me dice: no, que es más temprano y tengo que ir al club. Bueno, le digo: no, está feo, te voy a llevar. La llevo, 7 menos 10, la dejo en la puerta de Bahiense del Norte, a ella y a mi hija,
y le digo, en unos 20 minutos más o menos estoy por acá. Yo tenía que retirar a mi hijo, a quien había dejado a las 17 horas en Olimpo, pasar a buscar unas cosas por un negocio y bueno, yo tenía el otro ticket para estar al lado de Juliana, como hacía todos los años presenciando el show de patín, aunque en general ella se dedicaba a maquillar a las nenas, entonces yo el show lo miraba solo, pero este año, por un motivo que desconozco, ella no estuvo en esa sesión de maquillaje y decidió ir a sentarse a un lugar donde no se sentaba nunca. Yendo a buscar a mi hijo a la cancha de Olimpo, voy en compañía de mi hijo del medio y como iba sentado arriba del teléfono, le digo, mira, ténemelo porque se va a romper. Empiezo a manejar y en las cuadras previas antes de llegar a Olimpo estaba todo obturado por árboles caídos, mucha agua, era un verdadero desastre, era imposible llegar, había empezado la gente a circular en contramano con los vehículos, con mucho cuidado, tengo que reconocer, porque cuando uno ve esa situación de caos puede imaginar que hubo choques por todos lados y hasta donde tengo entendido eso no ocurrió, o por lo menos yo no lo vi. Y en un momento mi hijo pega un grito, lo miro y no entendía nada, se le transforma la cara, pobre, y le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, papá, se cayó el techo y hay muertos en Bahiense del Norte. Lo había visto en una noticia de un grupo de WhatsApp. Digo, ¿qué decís? Me puse realmente muy mal, doblé como pude y empecé a transitar por donde pude para acercarme hasta el club. Dejé el auto literalmente abandonado, tirado en la calle Juan Molina y Vieites, y de ahí fuimos corriendo hasta Bahiense del Norte. Por supuesto, mi hijo corría mucho más rápido que yo y estaba desesperado y lloraba, y yo tratando de que se calmara y a la vez sin entender del todo qué estaba pasando. Cuando llegamos al lugar, Mauro, el escenario era espantoso, era terrible porque ya estaba la luz cortada, había móviles entiendo que eran bomberos y policía, caos, mucho caos, cables, árboles, agua, y entramos gritando literalmente, pero hasta el nivel de la desesperación. Cuando digo gritar es gritar los nombres de mi esposa y de mi hija. Cuando una de las personas que estaba parada ahí me pregunta quién era la nena, y cuando le digo me dice, no, las nenas están en un palier contiguo. Salimos corriendo para ahí con mi hijo y después de un ratito, porque había muchas criaturas en un estado bastante complejo todo, la encontramos y le dije a mi hijo, quédate vos acá que voy a buscar a tu mamá. Cuando pretendo volver a ingresar por Salta 28, empiezo a ver a mi derecha muchos ladrillos caídos en la zona de cancha de pádel. Ingreso un poco más y salía un dirigente de Bahiense del Norte, Ginóbili. Le pregunto, ¿pero qué pasó? No sé si me dijo un tornado, un huracán, me dijo una cosa al pasar y él salió y yo seguía adentrándome hasta que en un momento empiezo a ver todo oscuro, muy negro, y al ver los ladrillos y lo que mi hijo me había dicho, pude suponer que se me iba a caer el techo encima, con lo cual tuve un segundo para desandar el camino, salir y dar la vuelta por la calle. Di la vuelta a la manzana, casi literalmente media manzana. Ingreso a Bahiense del Norte por el estacionamiento que da a la cortada de calle Bravar, que desemboca específicamente en la cancha de patín, donde se patina. Y lo que vi ahí adentro fue espantoso, fue terrible. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba todo oscuro, había mucho polvo en suspensión y había una iluminación muy, muy difusa, muy tenue por un reflector que estaba manipulando, supongo que era un bombero o alguien de defensa civil por cómo estaba vestido, que estaba en el piso a unos 10, 15 metros de donde estaba yo hacia adelante, y cuando miro hacia arriba veo que la pared no estaba.
había escombros tirados sobre el parquet. Para que se entienda, yo estaba ubicado casi debajo del aro de esa cancha, que es donde tiene el ingreso por el lateral. Cuando miro a mi derecha, fue bastante duro. Empiezo a ver cuerpos tirados. Vi 2 o 3 cuerpos a unos 3 o 4 metros. Me acerco y observo, no los conocía. Y cuando miro hacia mi izquierda, veo el sector de las tribunas. Había gente apoyada en la baranda, como quien está en espera, cargados de escombros, literalmente sepultados en escombros, pero sentados. Una cosa muy impresionante, y ver los rostros de esa gente inmóvil y, supongo yo, a esta altura fallecida de forma muy traumática. Fue una imagen, bueno, impensable. Me debo haber paralizado unos segundos, un minuto, la verdad que el tiempo ahí no lo podés dimensionar, y me pongo en acción queriendo avanzar, yendo a buscar a mi esposa, y ahí es donde vienen 2 personas y me sacan. Les imploré que me dejaran ayudar, me dijeron que no, y me mandaron a los hospitales. Y ahí tuve un peregrinar por los hospitales bastante largo. Lo voy a abreviar, la historia es bastante más larga porque esto fueron casi 8 horas, donde de forma recurrente iba al hospital municipal, volvía a mi domicilio, me cambiaba. ¿Por qué me cambiaba? Porque había estado lloviendo, y entre el viento y la lluvia yo andaba con una ropa que no era con la que iba a salir, bastante pesada, con un camperón, con botas, bueno. Volví a salir al Hospital Pena, donde habían entrado entre 10 y 12 personas, pero que habían entrado conscientes, con lo cual estaban los apellidos y mi esposa no estaba. Voy a la Policía Federal y encuentro el portón cerrado. Voy a la Comisaría Segunda y me encuentro con una persona muy joven, con una vela como no había energía eléctrica, y me dice: no, señor, vaya a los hospitales. Me acuerdo que le dije nena porque la vi muy joven. Digo, vengo de los hospitales, ya no sé qué hacer. En el medio, estoy abreviando mucho el relato, en el medio me empiezo a desesperar, y una de las personas que andaba por ahí me dice que podía haber habido gente que estaba en estado de shock caminando por la calle perdida, y en esa desesperación mando a los grupos de WhatsApp donde estoy, que son 2 o 3, de gente allegada, conocida, los datos de mi esposa, para ver si alguien la había visto extraviada en la calle. Y sobre la 1 de la mañana vuelvo a Bahiense del Norte, después de haber ido ya 2 o 3 veces más al hospital municipal. No me dejan entrar, y una mujer, una efectiva de la provincia de Buenos Aires, de la policía, le explico la situación, no me permite el ingreso, le imploro que por favor, que estoy buscando a mi esposa, y me dice: decime cómo está vestida. Le doy una descripción breve, porque tampoco tenía en la retina tan en detalle que tenía puesto mi esposa. Ingresa, y cuando ingresa presencio una situación muy terrible, que ahí empecé a tomar plena conciencia del desastre donde estaba envuelto, que es que viene una mujer joven, unos 10 años menos que yo, y le pregunta al efectivo masculino que estaba al lado de esta chica que había ingresado, le dice: estoy buscando a mi hermano y a mi sobrino. Cuando les dice el apellido, el agente de policía, sin inmutarse y con voz de mando, le dice: están fallecidos. Esta mujer quedó petrificada. Yo no podía creer lo que estaba viviendo a esa altura. Traté de asistirla, después vino un familiar y la contuvo y se la llevó. Y al minuto sale la mujer que estaba adentro y me dice: mirá, por la descripción que vos me das, es probable que sea el cuerpo que está faltando identificar. Me volví loco. Digo: déjame entrar, por favor. Me volvió a decir que no. En esa especie de insistencia verbal,
Este agente me dice, andate a tu casa a llorar con tus hijos. Le contesto algo grueso y le digo, ¿a vos te parece que yo puedo irme a mi casa a decirle a mis hijos que me parece que la madre está muerta? Vuelvo a insistir, me dicen que no, me voy. A esa altura mi hijo seguía en Olimpo sin comunicación alguna y a través de un dirigente conocido me pasa una foto de WhatsApp que mi hijo estaba allá. Me voy a buscar a mi hijo. Por supuesto de esto, mientras tanto no le digo nada, y cuando recupero a mi hijo alrededor de la 1:00 de la mañana, él me dice, bueno, papá, estamos todos. Digo, no, mira, tu mamá no aparece, y no termino de decir eso, esto lo he contado pocas veces. Él me dice, muy emocionado, que tenía una mala sensación hacía horas. Yo no dije nada de lo que me habían dicho en Valencia del Norte porque no tenía la confirmación. Y lo dejé en mi casa con su hermano del medio y con su hermana más chiquita, con quienes para poder entrar a mi casa, entre todas las cosas que pasaron, se habían trabado las puertas y tuvimos que entrar a las patadas, rompiendo una puerta interna. Bueno, todo muy complejo, sin energía eléctrica y el celular que se me caía la batería. Sin saber qué hacer, un vecino me presta una linterna y me voy caminando hasta la comisaría segunda, por segunda o tercera vez, no sé. Y fue terrible porque caminaba por la calle por el miedo a la cantidad de cables que estaban cortados de energía eléctrica que había en las veredas. Y aún caminando por la calle era bastante dificultoso porque había árboles, a veces añosos, muy grandes. Hubo una escena muy surrealista, terrible a esa altura. Ahí me brotó la desesperación cuando no podía pasar ni siquiera por la calle y tuve que abrirme paso entre dos árboles que estaban completamente cubriendo la calle Roca a unos 100 o 150 metros de la comisaría. Pensé que era todo un sueño, no lo era. Y cuando llego a la comisaría, todo oscuras, absolutamente oscuras. Es decir, para que se tenga una idea, todo negro. Justo estaba esta chica que había estado en la puerta de Valencia del Norte y entró. Me llama por el nombre y me da el anillo de mi esposa. Sentí que se me cayó el mundo encima y tuve un segundo donde sentí morirme. Tenía que volver a mi casa a decirle esto a mis hijos y no sabía cómo. Bueno, esas 7, 8 cuadras que me separan de la comisaría fueron muy duras. Momento increíble, para esto serían las 3:30 de la mañana. Llego a mi casa, le doy la noticia a mis hijos, a los mayores, y hora y media después me suena el teléfono de la morgue del Hospital Pena si podía ir a reconocer el cuerpo. Me acompaña un conocido, un amigo, y cuando estaba amaneciendo, ya serían las 5 de la mañana más o menos, la gente acomodaba las cosas en la calle y yo no podía creer estar yendo al Hospital Pena a hacer eso. Y con qué cosa me iba a encontrar allá. El día del cumpleaños de mi esposa. La verdad que fue muy duro, y más duro fue volver y despertar a mi hija, que no sabía que los hermanos la habían acostado para que estuviese tranquila y que había dormido desde la medianoche. A partir de ahí, Mauro, mi vida, la vida de mi familia, de mis hijos, de los padres de mi esposa, de mi cuñada, de la prima de mi esposa y de la gente cercana que está siempre, pasó a ser otra.
y no otra cualquiera, no otra vida que uno eligió, algo que te imponen, fue una cosa terrible esto. Y durante varios meses anduve en mi cabeza con esta cuestión humana de la pérdida sin entender bien qué había pasado acá. En un principio uno puede asociar todo con una cuestión climática que existió, pero la cuestión climática fue generalizada. Y hasta donde yo sé, Mauro, no hay otras víctimas fatales. Si hay alguien que tiene otra información, se agradece. Yo no la conozco. Entonces esto me llevó a pensar que algo no estaba bien en Bahiense del Norte. Y meses después, y a raíz de que mi abogado y mi amigo me impulsara a ponerme de pie, que empezara a trabajar en mi actividad, yo necesito trabajar todos los días como todos para subsistir, empecé a adentrarme en la causa judicial y cuando tomé conocimiento de las pericias técnicas, es decir, de las pericias de ingenieros respecto de la construcción, del estado defectuoso en origen y de defectuoso mantenimiento de la construcción, tomé conciencia de que esto era evitable. Ahí entendí por qué en otros lugares no murió gente. Alguno me dice, bueno, otros clubes se cayeron. Sí, lamento decirle que todo lo que se cayó estaba mal hecho. Porque, por ejemplo, en la cancha de Estudiantes lo que se cae es lo que estaba mal hecho. El Estadio Casanova es construido y techado en el año 59, si no me falla la memoria, y ahí está, por suerte. Pero ahí se tuvo en cuenta la alerta. Pero ahí se tuvo en cuenta la alerta, exactamente. Ahí la gente obró de buena fe, obraron como corresponde. Acá, desgraciadamente, omitieron todo tipo de cuidado a sabiendas de que el alerta meteorológico implicaba un código naranja y algunos hasta hablaban off the record de código rojo. El código naranja, el alerta naranja, para que se entienda, que es una denominación técnica que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional para etiquetar algunas situaciones, implica, y esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, riesgo para la vida, riesgo para los bienes y riesgo para el ecosistema. Aún así, lejos de suspender, anticipan el horario. Este informe es de las 17:44 para Bahía Blanca y habitualmente las citaciones a los eventos de patín eran 1 hora exacta antes. Esto estaba anunciado para 20:30, tenían que haber sido convocados 19:30 y los convocaron a las 19 y no se entiende el motivo. Y esto no es menor, porque este desastre donde quedaron sepultados abajo de mampostería y de bloques un número de personas que supera la decena, pero que hay otros tantos lesionados graves, podía haberse evitado porque esta situación se dio entre las 19:15 y las 19:30. De haber sido citados como todos los años 1 hora antes, esto a la gente la agarra en la calle o no llegan a ingresar al club. Entonces hay un montón de circunstancias acá que hay que esclarecer. Está claro que eso no tenía ningún refuerzo estructural. Vos ahí, estamos escuchando, recordamos a quienes nos sintonizan a través del 87.9, el testimonio de Sebastián Massa respecto de lo ocurrido ese el último 16 de diciembre y las horas de la jornada posterior, las primeras horas. Vos mencionaste la pericia. Esa pericia se hizo un par de días después, digamos. Es ahí en La pericia está incorporada a la causa desde el 18 de diciembre y después fue completada en el mes de febrero
con los mismos lineamientos, con algún grado de detalle un poco más importante, pero... ¿Qué es técnicamente lo que describe respecto del estado de ese paredón? Bueno, el muro fue construido sin ningún tipo de refuerzo estructural, esto es literal. La mampostería no tiene vínculo con la estructura parabólica del techo, para que se entienda. La pared no estaba agarrada, no tenía amarre con el techo, eso es lo que está diciendo. Desde el metro, esto tiene 11.90 metros de altura, hasta el metro 7 tiene los encadenados y columnas que debía tener, por eso desde ahí hacia abajo no ocurrió nada, y todo lo que cae es lo que va desde el metro 7 hasta el metro casi 12, 5 metros de altura por 35 metros de ancho, sin columnas verticales y sin encadenados horizontales. Si esto fuera poco, y no lo es, los ladrillos no estaban completamente adheridos unos con otros, lo que hizo que esto funcionara casi como un conjunto de ladrillos apilados. Esta frase corresponde a la pericia y yo creo que con eso ya no tendríamos que estar hablando de ninguna otra cosa más para que se entienda que este no fue el clima. El clima es un evento general, natural, muchas veces, aunque no siempre imprevisible. Acá no lo era tanto porque los alertas estaban. Y acá dice, por ejemplo, que los trozos de mortero demuestran, el mortero es la mezcla, para que se entienda, que la mezcla no se ha adherido bien en los ladrillos y por lo tanto la pared funcionaba como un conjunto de ladrillos apilados y con una mala vinculación entre unos y otros. Esta condición evidentemente afecta a la seguridad del muro. Cuando empiezo a ver esto, me doy cuenta que hay responsabilidades que atribuir y que hay muchas cosas que aclarar. La Fiscalía actuó muy rápido, muy bien en el primer tiempo. Después hubo un momento donde, no se avanzó tanto y creo que con estos elementos se puede seguir trabajando. ¿Vos esto no lo pudiste contar todavía ante el fiscal? ¿No pudiste declarar? No, esto está en, Sí, en la causa. pericia. Sí. Digo, tu testimonio como el de otras otras víctimas. En realidad, si bien yo soy víctima en función de que soy el esposo de Juliana y padre de mis hijos y en representación de ellos, no sé si mi testimonio tenga alguna... sobrevivientes, podría tener alguna relevancia mi testimonio en términos de lo que vi, pero no creo que sea central. Sí me parece central el testimonio de los que en ese momento estaban ahí, que yo he escuchado por los medios. Escuché un muchacho que dijo, vi a la pared moverse como una hoja de papel. El que conoce ese lugar o el que va a ese lugar, digo el que va porque está abierto, eso lo abrieron a los 3 o 4 días, había gente haciendo actividad ahí. Increíble, increíble. Y además de increíble, de mal gusto. Te diría casi una provocación. Ese muro moviéndose como una hoja de papel es algo impensable. Los que se han salvado han contado que cuando ven esto se arrojan al parquet desde las gradas, voy a utilizar un término futbolístico, en palomita, se tiran, y así todo muchos fueron alcanzados en parte de su cuerpo por la mampostería cayendo. Apliquemos la física básica, la cantidad de kilos, la altura y la aceleración que eso produce sobre cuerpos de promedio 60, 70 kilos. Los que se han salvado están mutilados. Yo digo que estoy gratis acá, Mauro, porque yo tengo el otro ticket y por 20 minutos yo no estuve sentado ahí. De haber sido así, claramente no estaría con vos
o estaría con vos mutilado. Esto no puede quedar como una cuestión meteorológica. ¿Cuál sería la calificación? ¿Todavía sigue con averiguación de causal de muerte, la carátula de la causa? Sí, entiendo que el fiscal está recolectando otra serie de pruebas y que en algún momento esto puede ser de otra forma. La verdad que no lo sé. A mi juicio, y esto es una opinión personal, pero no antojadiza, yo digo soy víctima, pero soy abogado. Tengo 23 años de abogado, tengo alguna experiencia no muy larga, pero de haber trabajado en la justicia penal y de ejercicio de la profesión. Yo no voy acá a hacer una cuestión jurídica caprichosa. Creo que después de todo lo que uno lee y de lo que uno puede pensar y de la experiencia de años, acá se configura el delito de estrago. ¿Qué significa? Bueno, la etimología de la palabra estrago, estrage, implicaba en origen ruina y masacre. Fíjate vos. Cuando sigo estudiando esto y veo las características del hecho, esto excede el mero homicidio culposo porque es una situación de peligro común, no es una cuestión individual o plurindividual. Acá se ha generado una situación de peligro que se la ha mantenido en el tiempo, y ese peligro en abstracto, que no implica absolutamente nada mientras el hecho no se produzca, se termina concretizando con el daño a la gente y con la muerte. Ahí es donde se configura el delito. Para que se entienda, de haber caído la pared y de no haber habido nadie, no hay un delito. Habría una cuestión administrativa, habría habido en todo caso alguna cuestión administrativa, civil, etcétera. Estudiantes, por ejemplo. Exacto, pero no quiero meterme ahí. No es mi tema. Ahora, al haber producido heridos y muertos, acá hay más de una decena de muertos, todos juntos en el mismo lugar y por un mismo motivo. Entonces yo no recuerdo en Bahía Blanca una causa de estas características, más allá del elevador 5 que tuvo otras connotaciones y otras circunstancias de tiempo y lugar. Por eso esto no puede quedar como una mera cuestión natural. Había gente que en algunos comentarios decía, hágale juicio al viento. Ustedes se dan cuenta la maldad y el cinismo. Bueno, y esto lo digo porque el viento arrasó un montón de lugares. Y vuelvo a repetir, y hasta donde yo sé no hay otros muertos. Entonces, evidentemente acá las cosas estaban mal y muy mal hechas y no se respetaron ni siquiera las alertas. Y ahí actúa esto que decías de la continuidad del peligro, pensando si es que comprendo que esa obra que representaba un riesgo, más allá de la data de su construcción, hay responsabilidades. Pero por supuesto, lo de la data es absolutamente irrelevante porque hablar de 1978 no es hablar del año 1520 de Juan de Garay. 1978 es la modernidad. Y esa misma pared hasta la mitad estaba hecha como corresponde. Entonces no tiene que ver con el año en que se construyó. Yo pregunto, la Biblioteca Rivadavia está construida en el siglo XIX. Y afortunadamente, y a Dios gracias, ahí está. El Club Estudiantes está construido, techado en el 59. Y afortunadamente ahí está. Entonces, lo de la data es un dato para distraer, para confundir, para hacer pensar que porque es viejo hay menos responsabilidad, cuando es exactamente al revés. Yo le pregunto a usted, si usted tiene un auto en malas condiciones, modelo 78, y sale a circular a 100 kilómetros por hora por la avenida Lem y mata a 10 o 12 personas, usted no puede después ir a la justicia y decir, no, mire, a mí esto me lo vendió una persona que se murió y el mecánico que lo arreglaba también se murió. Bueno, eso es lo que están queriendo hacer. Un disparate total y de un cinismo importante. ¿Y cuáles serían las responsabilidades recaen sobre las autoridades del club y alguien más? La actividad de patín en particular, ¿eso era organizado también por el club o había algún otro tipo de organización? Hasta donde yo tengo entendido, esto era organizado por el club
Ujú. En esa organización intervenían un sinnúmero de personas, más allá de las autoridades estatutarias del club. Hay gente, o hubo gente organizando eso, poniendo horarios, modificando horarios, anticipando horarios. Esto eran shows que eran pagos. Ujú. Esto era un show con un despliegue, si se quiere, de costo para las familias bastante importante, siempre lo fue, y uno jamás pudo pensar que el factor de riesgo estaba ahí. Al día de hoy me pasa que no puedo creer que esto haya ocurrido ahí. Ujú. Y claro, cuando uno advierte lo que establecen las pericias, yo quiero decirle algo. Si esto hubiese ocurrido con la gente adentro, con toda la gente adentro, yo tengo videos de otros años, he estado ahí con eso colmado de gente, todos apretados. Acá podía haber habido tranquilamente centenas de muertos, no solo por lo que implicaba la caída del muro, sino por el efecto del susto de querer salir corriendo todos. Podría haber muerto un sinnúmero de personas y podría haber sido una tragedia descomunal. Para mí, que lo padecí, ya lo es. Pero digo, en términos cuantitativos, Claro. bueno, Sebastián, te he escuchado en otras entrevistas decir que, bueno, para vos te da igual, sea Bahiense del Norte o cualquier otro por club, la supuesto, acción hubiese sido la quiero misma. ser claro, yo no hago esto porque es ese club, ni voy a dejar de hacerlo porque es ese club. ¿Y vos crees que en otros actores eso puede influir de alguna manera para este amesetamiento de la causa o algún otro No tipo lo de...? sé, no lo sé. La causa está andando, se está instruyendo, el fiscal está trabajando. Eh, También entiendo que los tiempos de las víctimas, el reloj Ujú. de las víctimas, se marca y corre de otra manera que los tiempos judiciales. Y esto lamentablemente lo sé como abogado. Hoy estoy parado con un pie siendo una víctima y con otro pie tratando de trabajar de abogado acá, lo que no es sencillo. Entonces a veces también tengo que entender que los tiempos de la justicia, de los medios que utiliza la justicia y de la situación en la que se encuentra, a veces con poco personal, a veces con pocos medios y con causas que pueden ser técnicamente complejas, estemos donde estemos. Pero esto no implica que uno no reclame lo que corresponda. Te agradecemos que hayas venido, seguramente esto va a ir para largo, así que tendremos oportunidad de seguir conversando. Cerrá como quieras vos la nota. Eh, yo quiero decir, ya que vos nombraste cuando empezó la nota a todas las víctimas, que es lo que hago habitualmente cuando cierro, y lo hago para que se tome conciencia de que no es un número, son personas con nombre y apellido. Voy a decir simplemente esto: ahí murieron abuelos, ahí murieron tíos, ahí murieron madres, ahí murieron padres, ahí murió un chiquito de 5 años, ahí murieron o le mataron los sueños a un sinnúmero de personas, y eso no tiene vuelta. Por eso en alguna nota dije que nosotros estamos condenados a perpetua, a la perpetua ausencia de nuestros seres queridos. Los demás en algún momento se estresan y se van de vacaciones o festejan un cumpleaños. En mi caso, de ese tiempo hasta acá, en mi casa han pasado 3 cumpleaños, una Navidad, un Año Nuevo, una Pascua, y no te quiero contar lo que fue. Yo te tendría que contar cómo era antes y después no decir más nada. Ahí estamos. Gracias, Sebastián. A vos.